Durante estos días ha habido mucha gente que se ha dirigido a mí por esto que acabo de mencionar en el documental, cuestionando el dogma. Este es un tema importante, ¿no? Porque se han dicho tantas cosas, ¿no? También por esta razón, ayer publicamos un librito explicativo, condensado sobre lo que es el universo, ¿no? Lo mismo que se han dicho tantas cosas y lo mismo de la Tierra, ¿no? Lo que todo el mundo sabe, que le han dicho, pues es eso, que en el principio la Tierra estaba hecha de material incandescente y que durante muchos millones de años todo estuvo derretido, todo hervía en este mundo. Lo mismo el hierro, los demás metales y las rocas, el agua que forma los mares de Nunca estaba convertida en vapor. Pues, en fin, eso es lo que se sabía, ¿no? En el transcurso de millones de siglos, el mundo fue enfriándose, se formó una costra sólida, cada vez más gruesa, y mientras esta costra estaba delgada, pues los movimientos de las materias derretidas dentro de su interior, pues la levantaban por unos lados y la hundían por otros, ¿no? De aquí las irregularidades y desigualdades del terreno, ¿no? Y por ahí surgen las montañas y los valles. Por último, la costra fue lo bastante espesa como para resistir las fuerzas interiores. Y si prestamos atención a lo que sucedió en la superficie, pues todo el mundo llega a la conclusión de que sucedió así porque se fue enfriando, ¿no? Y bueno, pues el agua que había, pues con aquel calor se convertía en gas, se formaron las nubes, fueron condensándose y después formaron los mares. La tierra poco a poco fue cubriéndose de plantas y de animales, muchos de ellos muy diferentes de los que existen hoy, como sabéis, y de los cuales pues el más perfecto seguramente somos nosotros, ¿no? Es decir, que toda la humanidad esto es lo que se nos dijo siempre aquí, proviene de un solo hombre y una sola mujer, pero eso no es cierto, eso nunca fue así, ¿no? Los seres humanos no han salido de una pareja hecha por Dios, como nosotros salíamos, pues un muñeco, del mismo modo que tampoco el trigo de los miles y miles de leguas de los campos del mundo proceden de un grano de trigo sembrado por un Dios. Los seres humanos han sido producto de nuestra propia tierra, como los demás animales y como las plantas. Y la tierra no fue hecha para poner a los seres humanos en ella, sino que nosotros somos un resultado de la existencia de la tierra. Es decir, que los seres que habitan hoy la tierra no fueron formados fuera de ella o independientemente de ella, salvo a nivel de ADN, ¿no? Colocándoles después en un mundo, sino que son pues el producto natural de las condiciones, no solo del clima y del lugar donde se les dio el ser, sino también de una serie de circunstancias que se dieron, ¿no? El germen del ser humano, como el de todos los animales, como el de todas las plantas, pues surgió en un momento dado debido a esas circunstancias. Por lo cual, habría que decir que el ser humano que conocemos pues no es tan distinto de otros seres humanos, animales y vegetales, ¿no? Sí se sabe aquí que la Tierra primero produjo plantas que se alimentan por medio de sus raíces y crecen, siempre dotadas de vida y que más adelante, plantas como las que hoy encontramos en el mar, pues se convierten en seres extremadamente sensibles, ¿no? Al mismo modo, plantas sin raíces, que ni son plantas ni animales propiamente dicho, pues también van progresando, ¿no? Aquí tenemos una serie de animales completos, aunque imperfectos, como pudieran ser las ostras, ¿no? Y que dan paso a otros que no solo en su momento vivían en agua, sino en tierra también, como los cangrejos, ¿no? Y luego, pues, otros que desarrollaron
unas configuraciones diferentes, ¿no? Y ya no tenían más que cuatro patas como las tortugas y estas siguieron pues otros que se podían movilizar y doblar en todas direcciones y correr como fueron los cocodrilos, otros que tienen conchas a manera de escamas, etcétera. O sea que ha habido de todo en ese sentido, ¿no? Pero la información que se ha dado, la verdad es que sorprende un poco, ¿no? Cuando se dice que esto se hizo en 6 días, ni en 6 días, ni en 6 años, ni en 6 millones de años, sino en muchos millones de siglos. Porque 1 millón de años para la vida del mundo es muchísimo menos que un segundo para nuestra vida humana. Lógicamente, algunos se preguntarán cómo es que se sabe eso, ¿no? Y los creyentes en sí, pues hablan de que se lo dijo Dios o un Dios, ¿no? Eh, el caso es que, en fin, todo esto se ha humanizado de tal manera que al final hasta el mismo Dios ha sido considerado como un ser humano, ¿no? Eh, Esto es verdaderamente importante subrayar, ¿no? Porque a lo largo de la historia nos hemos encontrado constantemente con interpretaciones de todo tipo y que con los que interpretan esto, ¿no? Que habitualmente no son precisamente los de mejor condición para explicar qué pasó o para significar cuál es su relación con el Dios que se lo dice a ellos, pero a nadie más, ¿no? Siempre se da la misma circunstancia, ¿no? El Dios se dirige a unos, pero no se dirige a otros. Hay unos que saben más, otros que no saben nada, ¿no? Y esta es un poco la situación de base, ¿no? Nosotros, sobre la superficie de la esfera, pues vamos desarrollando poco a poco un espíritu crítico, nos asola la duda, ¿verdad? Empezamos a cuestionarnos, como dicen ahora los conspiranoicos, si la Tierra es plana o no es plana, cómo son las montañas, de dónde salen, y todo esto, y no coincide, es difícil ponerse de acuerdo, ¿no? La Tierra, lo único que se sabe aquí es que está en el vacío, o se cree que está en el vacío, ¿no? Y que desarrolla una gravedad. Este es un tema importante, ¿no? Porque nos empiezan a demostrar ahora, o intentar demostrar, que no, que la Tierra que es plana, que tiene una bóveda distinta, que no es como se presenta, que es todo un engaño, aunque nadie dice por qué habría de engañarse a la gente, ¿no? Estos que dicen saber más, ¿no? Nunca explican esa situación, o sea, ¿para qué? ¿Para lograr qué? ¿Dónde estamos? ¿Hacia dónde vamos? ¿No? Esta es una circunstancia extraña, ¿no? Es una circunstancia extraña en la que todos estamos inmersos y unos más y otros menos estamos expuestos justamente a lo que dice todo el mundo, ¿no? Nos hablan de que bueno, todo lo que ellos dicen es verdad porque lo dice un Dios, pero no dicen por qué, o sea, por qué, cómo fue que ese Dios se dirigió a unos sí, como digo antes, y otros no, ¿no? Es una situación verdaderamente complicada, ¿no? Adentrarnos en ese sentido, ¿no? Da la impresión de que Dios es un hombre que se alegra, que se incomoda, que no puede parecerse en nada a nosotros y bueno, y la ciencia pues no lo rebate, ¿no? Son pocos los que han estudiado en profundidad las leyes inmutables de la naturaleza y los que se cuestionan el dogma realmente, ¿no? Hay muchas tradiciones religiosas, especialmente en aquellas que tienen un énfasis fuerte en la moralidad y la salvación, en la que el concepto de pecado, pues, es como una especie de transgresión, ¿verdad? Y en ese sentido quiero justamente detenerme hoy y hacer una reflexión de este tema que es profundamente humano, ¿no? Que atraviesa la historia de las religiones, la psicología, la ética y la libertad personal. También ese sentimiento de culpabilidad, ¿verdad?
eh, una culpabilidad inducida por la noción de pecado y su impacto en la vida emocional, social y espiritual de las personas. Este es un tema delicado, sin duda, es complejo y en muchos casos doloroso, porque no se trata solo de creencias teológicas, sino de cómo esas creencias llegan a moldear la identidad, la autoestima y la capacidad de vivir plenamente. Y esto pues no es otra cosa que el papel del pecado como herramienta de control. Son muchas las tradiciones religiosas, como decía, que inciden en esto, ¿no? Y lógicamente, pues al final todo este concepto de la salvación, de pecado, pues ellos plantean que no se trata de un error o una equivocación, sino una transgresión contra lo sagrado, una ofensa a un Dios que lo ve todo, que lo juzga todo y que todo lo castiga dentro de un marco que introduce pues una vigilancia constante sobre uno mismo y donde cada pensamiento, deseo o acción pues puede convertirse en objeto, sin duda, de un juicio moral. De tal manera que lo que comienza como una guía ética, como muchos códigos morales religiosos, puede transformarse con el tiempo y bajo ciertas interpretaciones dogmáticas en un instrumento de control social e incluso psicológico, y que provoca que la culpa se convierta en la herramienta principal, porque si uno se siente culpable, obedece, y si se siente indigno, busca redención en la sumisión, y de ese modo se instala un ciclo que empieza en el pecado y sigue por la culpa, el arrepentimiento, la obediencia y un nuevo pecado, ¿no? Y este ciclo, en lugar de liberar, lo que hace es aprisionar. Son muchas las personas que crecen con la idea de que sus deseos naturales, el amor, el placer, la sexualidad, la duda o hasta la rebeldía, son siempre peligrosos, dicen ellos, son inmorales, incluso hasta diabólicos, y se les enseña que deben reprimirse, negarse a sí mismos, mortificarse y todo por qué, bueno, dicen ellos que porque sí lo quiere Dios. Y claro, uno se pregunta, pero oye, ¿qué Dios es ese, no? La culpa es como una cárcel invisible, ¿no? La culpa religiosa no siempre es explícita, a menudo se internaliza de forma sutil en la mirada de desaprobación del sacerdote, en la oración nocturna llena de remordimientos por malos pensamientos, en el temor de no ser pues, lo suficientemente puro, lo suficientemente devoto o lo suficientemente bueno. Y esta culpa no se limita a actos graves, no siempre, bueno, a veces se puede extender hasta lo cotidiano, pero lo que constituye ese objeto de crítica, el disfrutar de una comida, reír demasiado fuerte, sentir atracción por alguien, cuestionar una doctrina, vestir de cierta manera o simplemente existir sin pedir permiso, está al orden del día. Y así muchas personas viven en una especie de prisión invisible, donde cada decisión se filtra a través de ese temor a ofender a Dios, a perder la gracia, a merecer el infierno, como creen algunos, y no es solo el miedo al castigo eterno lo que las paraliza, sino la angustia constante de no ser suficientes, de estar siempre a un paso del fracaso moral. Y este estado no permite vivir, sino sobrevivir bajo una nube de condena anticipada. Se pierde la espontaneidad, la alegría, se pierde la libertad de elegir sin sentir que se está traicionando lo divino y se vuelve al mundo como un tribunal permanente y a uno mismo pues el perpetuo acusado, ¿no? Esto no puede ser. Por eso desde ahí se presenta la imagen pues de ese Dios ofendido siempre, una imagen que verdaderamente enferma al alma, ¿no? Y una de las ideas más problemáticas que promueven estas interpretaciones religiosas es la de un Dios
que se ofende fácilmente de manera increíble, que se enfada por nuestros errores, que exige penitencia, que castiga con fuego eterno. Y esta imagen de lo divino ciertamente no inspira amor, lo único que inspira es temor. Y el temor, aunque a veces se confunde con respeto, nunca puede ser el camino de la liberación espiritual. Porque al final ese cuestionamiento se da. ¿Puede un Dios verdaderamente infinito, del que se dice siempre misericordioso y amoroso, puede sentirse realmente herido por un pensamiento impuro, por un deseo humano, por una duda? ¿Qué clase de Dios es ese? ¿O es esta una proyección de nuestras propias inseguridades, nuestras necesidades de control, nuestras estructuras de poder? Porque eso no es atribuible a un Dios. Muchas tradiciones religiosas, y han sido muchas, han utilizado la imagen de un Dios castigador, pues para mantener el orden social, nada más, para justificar sus jerarquías, para silenciar las voces disidentes o para reprimir cuerpos especialmente femeninos, ¿no? Y para imponer normas morales que muchas veces no responden al bienestar humano, sino al mantenimiento del status quo, ¿no? Por esa razón, todo eso que se nos plantea de cómo empezó todo, cómo se hizo, los 6 días, el resultado es que al día de hoy ya son demasiadas las personas que crecen con esa sensación de que su naturaleza es pecaminosa, que su esencia está corrompida, que deben purificarse constantemente. Y esto no solo enferma al alma, sino que también enferma la relación con uno mismo, con los demás y naturalmente con la vida. Pero ahora, ¿qué pasa con quienes no se ajustan al molde? ¿Qué sucede con ellos? Bueno, las personas que no encajan en el molde religioso, los que aman de forma diferente, que piensan libremente, que desean vivir sin culpa, siempre suelen ser marginadas, condenadas, incluso expulsadas. Aquí la homosexualidad, la identidad de género, la sexualidad fuera del matrimonio, el ateísmo, hasta la duda, todo puede convertirse en pecado y con ello en motivo de exclusión. El pecado aquí deja de ser una categoría espiritual y se convierte en un arma de exclusión, porque no se trata ya de buscar la cercanía con lo sagrado, sino de marcar quién pertenece y quién no, quién es puro y quién es impuro. Y quienes se sienten atrapados en este sistema, pues terminan siempre viviendo una doble vida, por fuera obedientes, devotos, correctos, etcétera, y por dentro llenos de vergüenza, de confusión, de sufrimiento. Y son muchos los que desarrollan trastornos de ansiedad, depresión, de baja autoestima, incluso hasta pensamientos suicidas. No por ser malas personas, sino por haber crecido creyendo que su forma de ser es un error cósmico. Y hace falta ir hacia una espiritualidad liberadora, entiendo yo, porque aunque no todas las religiones ni todas las formas de espiritualidad pues promueven este tipo de culpa, sí que existen tradiciones que hablan del amor incondicional, del perdón sin mérito, de la gracia que precede al mérito, de un Dios que no es así como lo pintan, un Dios que no juzga, sino que abraza, etc. Y hay muchos místicos, profetas, sabios, que han enseñado que el verdadero encuentro con lo sagrado no viene por la represión, sino por la liberación. Ahí tenemos, por ejemplo, a Immanuel Michael como Jesús de Nazaret, que muchos de sus actos rompió con todas las normas religiosas de su tiempo para acoger a los marginados, a los pecadores, a los impuros, y no solo los condenó, sino que los amó. Eso fue precisamente lo que molestó a las autoridades religiosas, porque el amor sin condiciones desafía el poder basado en la culpa. Lo mismo sucede en el budismo, en el sufismo, en muchas corrientes del hinduismo o del pensamiento indígena, en los que se encuentra una espiritualidad distinta que no está basada en la culpa, sino en la comprensión, en la compasión y la transformación interior. Está basada en la necesidad de perdonarse a uno mismo y tal vez el mayor acto de liberación espiritual no sea pedir perdón a un Dios por existir,
sino aprender precisamente eso, a perdonarse a uno mismo. Perdonarse por desear, por equivocarse, por no cumplir con expectativas ajenas, por no ser perfectos, por, no sé cómo deciros, porque ser humano no es un pecado. Sentir, amar, dudar, equivocarse, cambiar o crecer, eso no es pecado, todo eso es parte de la vida. Y si hay un Dios verdadero, ¿no creéis vosotros que sería más coherente pensar que ese Dios celebre la vida en lugar de condenarla? La verdadera espiritualidad no debería alejaros de vosotros mismos, sino acercaros a vuestra esencia más auténtica. No debería exigiros negar quiénes sois, sino ayudaros a descubrirlo con valentía. Y el reto, entonces, no es abandonar lo sagrado, sino reimaginarlo, vivir sin culpa, vivir con sentido, reemplazar el Dios juez por otro, el Dios compañero, cambiar la culpa por la responsabilidad, transformar el miedo en amor y entender que vivir plenamente no es pecar, sino cumplir con el propósito más profundo de la existencia, ser uno mismo con libertad, con integridad y con compasión. Porque si hay algo sagrado en la vida misma y negarla por miedo a ofender a un Dios que tal vez solo existe en nuestra culpa, es quizás el mayor pecado de todos, el de no haber vivido. No sé, pero quizás al final lo que necesitáis no es menos espiritualidad, sino una espiritualidad más humana, más liberadora, más fiel a la vida, una espiritualidad que no os encierre en prejuicios ni razones, sino que os abra las puertas del verdadero ser. Esa es la espiritualidad y lo demás no tiene ningún sentido.